Buenos días. Dos consideraciones previas. Una, agradecer a los organizadores que me hayan dado la oportunidad de volver una vez más a Chile, a Santiago de Chile. Y la segunda, pues que este aspecto que tengo poco científico, sin afeitar, he traído dos corbatas y no lo ven ustedes, pero llevo un pantalón vaquero arrugado y es que vengo directamente desde el avión. Pero para tranquilidad general tengo corbatas y bien bonitas en la maleta y otros pantalones y una máquina de afeitar, con lo cual esta tarde tendré un aspecto un poquito más científico que el que tengo ahora. Muy bien, pues es una diapositiva que han visto muchas veces, el artículo original de Asban y colaboradores, en que en 12 pacientes se describió la insuficiencia respiratoria aguda, que se caracterizaba, como ven ustedes ahí, por disnea severa, hipoxemia refractaria e infiltrado alveolar bilateral difuso. Poco después, bueno, no poco después, unos años después, Kachesten y colaboradores, un grupo de patólogos, describieron lo que desde entonces es el soporte histológico del distrés. Esto, mañana, tengo una charla en que trataré de ponerlo por lo menos en cuestión, yo creo con datos que tenemos ahora recientemente publicados, pero mientras tanto, los criterios de distrés, el soporte histológico es el daño alveolar difuso, que se caracteriza por, y esto es una lista cronológica, con edema intersticial alveolar, las membranas hialinas, que son un poco la bandera o la imagen de marca del daño alveolar difuso, la hiperplasia de las células de los neumocitos tipo 2, que al principio están acantonadas en las esquinas de los alveolos, en los rincones, para producir el surfactante, pero que en caso de emergencia, y una emergencia es la destrucción de los neumocitos tipo 1, que son las membranas hialinas, se multiplican y se diferencian a neumocitos tipo 1, de tipo 2 a tipo 1, para tratar de, por decir así, volver otra vez a mantener la pared del alveolo y arreglarlo, y si no podemos interferirlo, si no podemos interrumpir el proceso, va a terminar el paciente presentando un síndrome de fibrosis intersticial, que en cierto modo es común a muchas otras patologías, pero que una de ellas es el daño alveolar difuso. Este, como ven ustedes, es un alveolo normal. Este es en la diapositiva, a lo mejor se ve mejor aquí. Esta es, pueden ver ahí, edema en la pared y este es un caso de H1N1 en el que violentamente hay edema dentro del alveolo, además dentro de la pared. Esa, digamos, sería un poco la fase inicial. Más adelante, como les he dicho antes, en el esquema de arriba, ustedes ven en color violeta lo que quiere representar las membranas hialinas, que no son otra cosa, como les he dicho antes, que los restos de la destrucción de los neumocitos tipo 1. En la histología, es estas imágenes en color fucsia, que son unas imágenes PAS positivas y que lo que tienen dentro, en microscopía electrónica, son residuos de neumocito tipo 2, de tipo 2, de tipo 1 e incluso de macrófagos. Y, digamos, un poco, si no interrumpimos eso, vamos a llegar a la fase de esto que ven en color verde, que es tejido fibroso, donde el pulmón, como nos mostraba en parte antes el doctor Jordi Macedo del estudio de Gattinoni, cambia sus condiciones elásticas de manera clara, porque eso, además de no dejar pasar el oxígeno al anhídrido carbónico de un lado para otro, es que eso empieza a no ser un órgano eréctil, como es el pulmón, es un órgano que para cambiarle de volumen hay que hacer un esfuerzo físico realmente importante. Y la lista original de las causas de lesión pulmonar directa y de lesión pulmonar indirecta. Pero el motivo de la charla es ver si el pulmón realmente es un damnificado en esa batalla o es el malo de la película y es la culpa de que estén damnificados otros órganos a distancia. En 16,17 segundos, 16 minutos 17 segundos, voy a tratar de explicárselo. Este es un esquema que saben de memoria porque es de estas diapositivas enormemente didácticas y muy repetidas, con un alveolo en el que ven en la parte esta de aquí, en esta parte, ven ustedes cómo es un alveolo rigurosamente normal en que se han especificado, digamos, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Y en la derecha es un alveolo, por decir así, en plena actividad de funcionamiento, en este caso produciendo, digamos, está produciendo partículas patógenas, o sea, elementos patógenos que van a pasar a la sangre y que van a pasar de la sangre al alveolo y van a los neutrófilos estos van a activar una cascada inflamatoria y van a alterar el propio alveolo. Nosotros, en un estudio que hicimos, que yo creo que
es bastante original, porque habitualmente cuando uno habla de cuáles son los motivos de distrés respiratorio, uno habla de pancreatitis, como nos acaba de contar antes el doctor Mancebo, y de peritonitis, y parece que es muy frecuente, pero en el estudio este nosotros tuvimos la paciencia de localizar en 3 hospitales durante un periodo de tiempo y que cubrían una población de 573.000 habitantes, juntos donde tenían que ir todos los pacientes a estos hospitales cuando llegaba alguien y tenía pancreatitis o hacía una infección o hacía una reacción transfusional, y desde ahí seguimos a ver cuántos de ellos habían hecho distrés. El número cambia como ven ustedes ahí, y lo que ocurre es que, por ejemplo, la patología más frecuente, ahí hemos puesto en azul el daño al ALI y en rojo el distrés, y ven ustedes ahí dos columnas realmente importantes, una el sexo séptico. Sin embargo, ven ustedes al principio de la columna que la sepsis per se no se asocia con el desarrollo de distrés respiratorio ni de ALI, sino que cuando se asocia con séptico sí que empieza a tener un papel protagonista, y como ven ustedes ahí es el mayor productor de distrés respiratorio, es decir, el 25% de los pacientes que tienen séptico terminan haciendo distrés respiratorio agudo. Y por otro lado tienen las transfusiones, que también es otro productor, pero que son básicamente el trali de motivo de ALI, no de distrés como tal. Pero, como pueden ver ahí, también es otro motivo de distrés importante. Pero, digamos un poco, este es un modelo que tenemos nosotros de distrés, que lo tenemos produciéndolo, luego veremos con volumen tidal alto, como ven aquí lo ponemos con 9 y con 35 mililitros, y también lo que hacemos es una ligadura y punción del ciego 24 horas antes. Se le anestesia a las ratas, se liga al ciego y se hace una serie de punciones que no voy a entrar, pero que tenemos estandarizadas, que tienen una mortalidad determinada en unas horas seguidas. Se vuelve a dejar otra vez el intestino, se despierta a la rata, se la deja en la jaula y 24 horas después la analizamos. Un grupo con volumen tidal bajo, otro con volumen tidal alto, y vemos aquí que miramos la mecánica pulmonar, pero también, y aquí es lo que yo también quería referirle, que el distrés, la sepsis, en este caso séptico, como ven ahí, en la de la izquierda, son unos pulmones rigurosamente normales, y las ratas que llevan 24 horas con distrés ya tienen ahí membranas hialinas que se pueden averiguar. En este caso, una peritonitis en modelo experimental a las 24 horas ya es culpable, digamos, hace que el pulmón sea una víctima de ese proceso, es decir, que está produciendo distrés. Nosotros hicimos un estudio usando nuestra base de datos, juntándolo con la Mayo Clinic, de la que es el jefe el doctor Oji Galik, y entonces lo que vimos es pacientes que cuando entraban en la unidad de cuidados intensivos y empezaba la ventilación mecánica, en las primeras 48 horas no tenían distrés. Y luego lo desarrollaban o no lo desarrollaban. Utilizamos las 48 horas como la neumonía hospitalaria y extrahospitalaria de una manera arbitraria. Y entonces encontramos que el grupo, que son las 3 columnas de arriba, que eran los pacientes que en las primeras 48 horas de empezar la ventilación mecánica no tenían distrés, pero sí lo desarrollaron después, estaban siendo ventilados con un volumen tidal claramente más alto que el grupo que nunca desarrolló distrés, que es el grupo de abajo, y tenía un volumen tidal más alto, tenía una presión pico más alta y la PIB no había muchas diferencias. Por tanto, digamos, ese es otro mecanismo por el cual el pulmón también es una víctima. No solo es cuando se produce una peritonitis a distancia o una pancreatitis, que ahora veremos un poco cuál es el mecanismo de funcionamiento, sino que es cuando también le agredimos directamente al pulmón. Perdón. Eso es, y en este grupo, por ejemplo, que contaba el grupo con las ratas estas que le producíamos sepsis, cuando además le sumábamos que le ventilamos con volumen tidal de 25 mililitros por kilogramo de peso, vean ustedes que abajo la suma de la peritonitis más el agredirle con una ventilación alta produce un distrés todavía más severo. Y entonces, a la lista de factores de riesgo no queda más remedio que añadirle también el BILI, Ventilator Lung Injury, y en una frase que no puedo por menos de citar Luciano Gattinoni, porque al menos es el primero que se lo he oído yo, el FILI, que es el Physician Lung Injury, porque sin duda ninguna el respirador, si ustedes no le manejan, no produce ningún distrés. O sea, no echemos la culpa a la ventilación producida por la ventilación mecánica, porque ahí hay un o una responsable que está poniendo volúmenes tidal altos y encima sin el control de la presión intraesofágica, y que probablemente ese va a ser otro motivo de producir
Por tanto, digamos en la primera fase en la que no nos queda más remedio que considerar al pulmón como la víctima de este proceso, o bien porque le agredimos directamente, o bien porque hay otro proceso a distancia que va a ser el responsable de que se produzca como efecto colateral la lesión pulmonar, pues evidentemente en este caso el pulmón es la víctima. Pero no se acaba la película ahí. Volvemos otra vez al mismo esquema. Y eso que yo les contaba ahí de los neutrófilos activados que pasaban desde la sangre hacia el pulmón, puede ser que se produzcan en la otra dirección también, que se activen en el pulmón y terminen pasando al torrente sanguíneo. Entonces, digamos un poco cómo podemos medir si el culpable es el pulmón, o sea, o qué papel juega el pulmón. Nosotros, con el modelo este que tenemos de rata, ahí les cuento un trabajo hecho por nuestro grupo en ratas ventiladas durante 60 minutos con volumen tidal de 9 y de 35 mililitros. Y entonces lo que hacemos es medir en sangre, hemodinámica, y se extrae la aorta de la rata una vez sacrificada para someterla a un sistema se producen los anillos de aorta en un sistema de tensión dentro vamos, es el aparato este de aquí, no voy a entrar a contarles esto, pero podemos ver cuál es la reactividad de esas aortas. Y encontramos que las ratas que se ven aquí, las líneas en negro con 9 mililitros y en rojo las que han sido ventiladas con 35 mililitros y a las que les hemos producido membranas hialinas, les hemos producido distrés, la aorta se contrae peor y se relaja peor que las aortas de los que estaban ventilados con 9 mililitros. Con lo cual, algo pasa que lesionando el pulmón, en una instancia como el sistema vascular, en las aortas abdominales, está teniendo problemas la aorta abdominal. Nuestro paciente que podíamos, esto es extrapolarlo, pero teóricamente nuestro paciente al que podíamos estar ventilando con un volumen alto, al que le estamos produciendo el FILI o le estamos produciendo lesión pulmonar, no se queda ahí la cosa, sino que el paciente empieza a tener problemas vasculares y de otros órganos seguro, pero le estoy mostrando vascular, en cuanto a que el paciente se contrae y se relaja peor. Probablemente actúa y su vasoconstricción y su vasodilatación necesaria funciona mal y la respuesta a fármacos también probablemente va a funcionar mal. Bien, entonces en un trabajo sobre H1N1, de los que ustedes probablemente tienen, estas son las imágenes de histología de un trabajo que hicimos en el que participaron, ahí ven ustedes el doctor Soto con pacientes en Argentina, en Chile y en España. Y, bueno, nosotros lo que hicimos aquí es tratar de analizar, junto con un grupo de físicos con el que estamos en colaboración, hacer un estudio metabonómico, es decir, ver los metabolitos en sangre de ese tipo de pacientes. Y fíjense qué curioso, que ven ahí en la gráfica esta colorada en azul, los triángulos azules son en azules los pacientes con síndrome de distrés respiratorio y en rojo los que no tenían síndrome de distrés respiratorio y tenían H1N1. Y vean ustedes que se agrupan los azules y los rojos por sitios diferentes. Por tanto, hay un patrón metabonómico diferente de si el paciente tiene distrés o no tiene distrés. Y esto es en suero de pacientes con H1N1. Es decir, los metabolitos mirados por espectrometría de masas y, bueno, se saca un patrón que, como todas las listas estas, son muy aburridas y, sobre todo, si le obligan a uno a verla en los próximos 15 segundos. Pero es un patrón absolutamente diferente. Es decir, que si nosotros tenemos un problema en el pulmón, está pasando algo en suero que se transmite, que hemos visto la respuesta vascular y que, además de paso, tenemos la capacidad de ver que es un patrón metabolómico diferente de los pacientes que tenían distrés que los que no lo tienen, y eso es en suero, es decir, está paseando por el organismo entero. Y entonces, fíjense, por ejemplo, aquí con el papel de radicales libres en aorta, que es completamente diferente, las dos de la izquierda, que son ratas a las que no se les ha ventilado más que con 9 mililitros y no tienen membranas hialinas, y ratas a las que se les ha ventilado con 25 y tienen membranas hialinas. Pero les estoy contando una cosa ahora ya que todavía no lo hemos publicado, que lo tenemos en vía de manuscrito, que es en un modelo que tenemos a la rata le sacamos una preparación del pulmón del corazón y se coloca en ese sistema con humidificación y se perfunde, digamos, un líquido a través y se le ventila, por otra parte, pues se puede ventilar y se puede perfundir y las ventilamos o con una ventilación lesiva o con una ventilación no lesiva y le producimos membranas hialinas o no. La ventaja que tiene este modelo es que todo lo que sale de ahí es solo del pulmón.
y del corazón. Ahí no podemos entrar en la discusión de si lo que está saliendo es algo que procede del hígado, del páncreas o del tejido muscular. Y fíjense, por ejemplo, esto es una técnica de túnel que está destinada a ver exclusivamente si hay más o menos mitosis, pero fíjense que los pulmones, o sea, lo que nosotros hacemos es el perfusado, el líquido que sale, lo ponemos en preparaciones de aorta, que les he contado antes, de anillo, de otra rata diferente. El líquido que viene de haber pasado por un pulmón al que no le hemos producido 9 mililitros, porque no le hemos producido distrés porque ventilamos con 9 mililitros, son las de la izquierda. Pocos puntos verdes, poca apoptosis. El líquido que procedía del perfusado de una rata a la que le hemos producido lesión pulmonar por aumento del volumen con el que ventilamos, lo ponemos en otro apartado con anillos de aorta de una rata normal a la que hemos sacrificado directamente y le produce muchísima apoptosis. Es decir, que el pulmón es un generador, por decir así, de problemas para el resto del organismo cuando tiene una lesión como la lesión pulmonar aguda. Y esto también está en fase de manuscrito, lo que estoy en las diapositivas estas se las traigo sin que pueda poner debajo la publicación. Espero que, como pienso volver a Chile otra vez con Jordi y con los demás amigos aquí, pues espero podérselo enseñar con la cita bibliográfica. Pero simplemente miren aquí, son ratas a las que hemos descontaminado. Tendría que contarles cuál es el efecto, cuánto de efectivo es la descontaminación que producimos. Las ratas, tras unos días determinados de darle antibiótico por vía oral, quedan estériles las heces. Y hay ratas descontaminadas y ratas no descontaminadas. Y a esas ratas les ventilamos con un volumen alto o bajo. Y entonces, a las ratas descontaminadas, fíjense, por ejemplo, que diferencia aquí en el TNF-alfa, las negras son las ratas, digamos, no descontaminadas y las blancas, las ratas descontaminadas. Es decir, que el pulmón que le producimos distrés manda un mensaje al intestino que produce aumento de la inflamación. Si nosotros hemos quitado los gérmenes, esa respuesta inflamatoria es menor. Es decir, una vez más, el pulmón, Blancanieves, probablemente no es Blancanieves. Por último, esto lo he hecho con el grupo del IMIN de Barcelona para ver el efecto simplemente en el diafragma y en un músculo que se buscó el gastrocnemio, que es un músculo fácil de hacer, y el proceso inflamatorio que tienen. Y fíjense, del grupo control, que es este que está aquí, al grupo con ventilado con un tidal volume, un volumen tidal moderado, 15 mililitros, y cuando los ventilamos con 25 mililitros. La inflamación en músculos, como el diafragma o como el gastrocnemio, es mucho mayor cuando nosotros estamos agrediendo ese pulmón y produciéndole distrés respiratorio. Por tanto, esto es una imagen que habrán visto, no es mía, desgraciadamente, es una imagen estereoscópica del interior de un alveolo lleno de vasos, pero lo pongo aquí por lo fácil que es pensar que cualquier cosa que pase ahí está muy fácil de pasar al resto de la circulación y de los macrófagos, y en cualquier caso, esos vasos son maravillosas vías para trasladar información desde el pulmón hacia el resto del organismo y también para recibir información desde el resto del organismo al pulmón. Por tanto, digamos, la segunda opción es que sea el pulmón el responsable de enviar información nociva que va a producirnos problemas en el manejo de la tensión arterial, insuficiencias de otros órganos a distancia, por culpa de que lo único que está pasando es que el pulmón está en problemas. Por tanto, a la pregunta de si el pulmón es la víctima o es el culpable, pues probablemente, vamos a ver, tenemos una serie de elementos que van a jugar un papel y otros más, no les cuento ahora, el último que estamos trabajando son con microRNAs y en eso tengo prohibido porque teóricamente si lo cuentas o lo publicas en algún lado no se puede patentar y siempre hay que hacer una patente. Luego la verdad es que la mayor parte de las veces son un desastre. El único que gana con las patentes son la oficina de patentes, que hay que pagar, pero siempre tiene uno la esperanza de que ocurra eso así. Pero hay montones de aspectos que van a jugar un papel y ese papel lo juegan o bien hacia el pulmón, y ahí tendríamos el pulmón como víctima, pero sin duda ninguna también produce el pulmón
y el pulmón en ese caso es claramente el culpable. Por tanto, culpable o víctima, dice las dos cosas, depende por dónde empecemos. Y esto va a ser muy importante, y lo está siendo ahora. ¿Cómo localizar cuál de esas que le he contado ahí y otras más son las responsables? Y, por tanto, ¿cómo las podemos interferir? Va a ser un papel muy importante, porque fíjense y tengan en cuenta que el distrés se mueren por insuficiencia respiratoria apenas el 10%. Por tanto, todo lo que hagamos para evitar que se mueran por insuficiencia respiratoria va a disminuir la mortalidad poquito. Donde va a disminuir la mortalidad es si conseguimos interferir esto o en el viaje de ida o en el viaje de vuelta, y para eso tenemos que conocer bien la fisiopatología. Pero seguro que en los próximos años van a ser ustedes a leer muchísima información para determinar quién es el responsable de ese, el malo que viene o que va. Una vez será uno y otra vez será otro, y cómo podemos interferir a ese malo para que no llegue a donde tiene que llegar. Obviamente, lo que les he contado no lo hago yo, lo hace todo el grupo que son físicos, biólogos, médicos también, obviamente, no hay porque no es malo ser médico, y farmacéuticos y bioquímicos que trabajamos juntos y del que yo tengo, digamos, la satisfacción de formar parte. Muchas gracias.